Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor y también mucha atención, ¿verdad? Mucha atención porque, como le decía el pastor Osú hace 8 días, él concluía la lectura y decía: esta es palabra de Dios. Y lo que nosotros hoy estamos leyendo, acabamos de leer, es palabra de Dios. Y es lo que venimos a estudiar, la bendita palabra del Señor. En la porción de la palabra que acabamos de leer, encontramos a un Pablo que defiende su ministerio, o más bien dicho, dejando en claro su ministerio como apóstol de Jesucristo en la iglesia de Corintio. En esta iglesia, al parecer, en ese momento se habían introducido falsos maestros y eran aparentemente del pueblo judío, que iban ellos, se habían acercado a Corintio y habían encontrado la manera inclusive de sacar provecho de la congregación. Y al parecer la iglesia lo había aceptado, y estos falsos maestros se habían acercado a poner en tela de juicio el ministerio de Pablo. Pablo, al justificarse ante la iglesia de Corintio, habla con locura, como él lo dice, porque él habla de gloriarse. Él habla de gloriarse en muchas cuestiones, sobre todo en su trabajo como apóstol. Y también él se gloria en algo. Él habla de gloriarse en sus debilidades. Él expone todos los peligros que ha pasado, todo lo que ha sucedido, y lo leemos en algunos versículos. Dice que había recibido azotes de los judíos 5 veces, 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces había sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces había padecido un naufragio, 1 noche y un día había estado perdido en el alta mar, allí en medio de la oscuridad. Dice que en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, de los de su nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayudos, en desnudez. Y en el versículo 30 Pablo habla de que si es necesario gloriarse, se va a gloriar en su debilidad. Pablo, un apóstol llamado por el mismo Jesucristo, camino a Damasco, llamado por el Señor mismo, sufriendo debilidades, tropiezos, ofensas, aún entre los que él había sembrado el evangelio, le estaban volviendo la espalda, lo estaban ofendiendo al mismo apóstol Pablo. Oremos, hermanos. Padre amado, tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Somos hombres falibles, Señor, hombres que aplicamos nuestro criterio y muchas veces, Señor, es en contra de tu criterio. El día de hoy, Padre, habla a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo haga la obra para la cual, Señor, enviaste tu palabra, y que no vuelva a ti vacía, sino que termine lo que tú determinaste. Bendito y alabado seas, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor haciendo su obra. Pablo estaba sufriendo persecuciones, reveses, faltas de respeto, lo ofendían, y lo ofendían aquellos entre los que había trabajado con mucho amor, Yo creo que la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan que hace 8 días el pastor Osú decía: si quieren saber de la iglesia, lean Corintios? Una iglesia muy especial, pero una iglesia muy amada por Pablo. De tal suerte, hermanos, que si leemos un poquito más adelante, después de que Pablo habla de eso, de lo que están haciendo, y ustedes permiten que los ofendan y que abusen de ustedes, Pablo termina en los saludos, en el capítulo 13, versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos,
sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Después de tantas cuestiones, aún Él los despide para que estén en paz. En muchas ocasiones, hermanos, cuando una persona recién se convierte a Cristo, piensa que todo va a ser caminar por un pasto verde, que todos sus problemas se van a terminar, que todo va a ser color de rosa, que él va a andar por la vida ahora sin tropiezos ni caídas. ¿Por qué? Porque ha llegado a Cristo. Y para su sorpresa, muchas ocasiones comienza a experimentar una serie de contratiempos que son muy difíciles para él, para el nuevo creyente. Ya sea porque lo comienzan a rechazar sus amistades, su propia familia, cuando él empieza a compartir su fe lo rechazan, o bien sufre muchos reveses, hermanos, aparentemente adversos, por querer vivir conforme a lo que recién está aprendiendo. Más aún, sufre emocionalmente el nuevo creyente al descubrir que sus viejos hábitos y vicios no desaparecen de la noche a la mañana, sino que con frecuencia le hacen tener una terrible lucha interior entre el obedecer o no obedecer lo que enseña el Señor a través de su palabra. El apóstol Pablo habla en la segunda parte del versículo 30 de gloriarse en su debilidad. Y nos preguntamos, hermanos, ¿es correcto enorgullecernos en nuestras faltas y debilidades? ¿No es lo contrario a los valores del mundo que dice que debemos ser fuertes, los primeros, los mejores? ¿Cómo gloriarnos en nuestras debilidades? Parece ser que nos insta a ser masoquistas, a gozarnos de lo que nos hace sufrir. Yo les pido, hermanos, que busquen en el mismo libro, 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 9. Pablo hace una oración y dice, voy a leer desde el 7, capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Seguramente Pablo oraba por algún padecimiento físico, no lo sé a ciencia cierta, o tal vez oraba porque tenía un vicio que no podía erradicar de su vida y lo hacía sufrir. Y él oraba: Señor, quítalo de mí. Y el Señor le decía: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El poder del Señor se perfecciona en la debilidad de sus hijos? ¿No suena demasiado duro? Bueno, quisiera brevemente hacer una analogía con algo que me está sucediendo a mí. Como ustedes saben, hace mucho tiempo yo padezco de mi rodilla y yo cojeo frecuentemente. Entonces yo acudí a una terapeuta para que me ayudara y le aplicara algo a mi rodilla que me lo quitara. Y al llegar esta señorita a analizar mi pierna, descubrió que independientemente del dolor de mi rodilla, yo tenía atrofiado un músculo que se llama el cuádriceps, un músculo aquí enfrente. Entonces yo había perdido toda la masa muscular de ambas piernas, no únicamente de la izquierda. Y una de las actividades de rehabilitación que ella me dio fue el caminar y hacer bicicleta. Pero quiero decirles que después de tantos años únicamente caminaba 10 minutos y estaba adolorido completamente. Hoy en día, gracias al Señor, he mejorado bastante, se incrementó un poquito mi masa muscular, 5 centímetros, ya hago caminadora 1 hora y un poquito de bicicleta, y he ganado un poquito más de fuerza y mejorado mi marcha.
Y algún día, si el Señor lo permite, recuperaré mi marcha normal. Quisiera hacer esta analogía por algo de lo que estamos estudiando, de gloriarnos en nuestras debilidades, aunque estamos hablando de un tema espiritual, ¿verdad? Pero pareciera contradictorio, hermanos, que un Dios de amor como lo es nuestro Dios pueda permitir que al llegar a sus pies comencemos a sufrir. Comencemos, hermanos, a tener tantos contratiempos. Y muchas veces, hermanos, sobre todo cuando eres recién convertido, comenzamos a dudar si realmente fuimos perdonados o si realmente somos salvos. Hay una lucha interior muy, muy fuerte, hermanos. ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Por qué el Señor permite que sucedan tantas luchas y contratiempos en nuestras vidas cuando recién nos convertimos a Él? A ciencia cierta no lo sé, hermanos, pero en base a lo que les acabo de compartir de mi experiencia física, pudiéramos decir que el Señor permite que pasemos por todas esas dificultades para fortalecer nuestra relación con Él, para fortalecer nuestra dependencia de Él, para fortalecer nuestra comunión con Él, que a través de esas dificultades las permite el Señor para que busquemos su rostro, para que clamemos a Él. Y entonces el Señor permite tal vez que suceda eso para que nosotros fortalezcamos nuestra relación y nuestra vida dependiendo de Él. Y así como un músculo atrofiado necesita rehabilitarse, hermanos, el Señor quiere a través de esas dificultades fortalecer nuestros músculos espirituales, que están atrofiados por tanto tiempo que pasamos alejados del Señor. Cuando una persona está alejada del Señor, no conoce a Cristo, toma sus propias decisiones, anda en sus propios caminos, obviamente él vive la vida como él lo considera. Y esa parte del corazón que llenamos de tantas cosas excepto del Señor, se va atrofiando, hermanos, y va dejando de ejercitarse. Y entonces el Señor permite que sucedan esas cosas para comenzar a trabajar el músculo de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la base de nuestra relación con Él. Sin fe, hermanos, no estaríamos aquí. Fe es aquello que nos hace clamar: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, estoy perdido. Y cuando esa fe actúa y llegamos a sus pies, hermanos, es lo más maravilloso, porque encontramos la paz del corazón. Encontramos que nuestro corazón, que había sido lleno con tantas cosas, es lleno del Señor, de su Espíritu. Pero también, hermanos, quiero decirles que aunque Dios nos recibe tal y como somos, cuando nos rendimos a Él, Él quiere transformarnos. Él quiere transformarnos para que seamos semejantes a su Hijo. Y Él tiene un método efectivo, hermanos, para cambiar nuestro modo de pensar y nuestro modo de vivir. Y para ello, muchas veces permite que padezcamos aflicciones que nos causan un dolor momentáneo, pero que a la larga producen gozo en nuestras vidas y paz en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, la enseñanza que nos da el Señor en su palabra en Hebreos 12:11, si quieren buscarlo. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y la disciplina, cuando la estamos padeciendo, hermanos, de verdad, qué sufrimiento. Cuando llegamos al Señor y entonces entramos en esa lucha, decir: Señor, pero si ya soy tu hijo y ahora todo el mundo me rechaza, las cosas se han tornado difíciles, tengo más problemas que antes de conocerte, Señor. Les iba a decir, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero no, hermanos, es la verdad, eso sucede. Pero el Señor lo permite no porque sea un Dios cruel,
porque es un Padre amoroso que sabe que tenemos que cambiar muchas cuestiones en nuestro corazón, muchos corazones en nuestra mente, y hay una manera que Él tiene efectiva para transformarnos, para ser semejantes a su Hijo. Y como lo dice el versículo 11, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo quisiera pedirles, hermanos, que me acompañen a unas lecturas, son 3 básicamente, para ver un poco de lo que estamos hablando y lo que hace el Señor en la vida de sus hijos. Dice Mateo 15, 21 al 28. Si quieren seguirme con su vista, hermanos, lo voy a leer lo más pronto posible. Y dice Mateo 15, 21 y 28. Perdone. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada en ese momento. Y aparentemente la mujer fue rechazada por el Señor de una manera bastante agresiva, porque hasta llamó como un perrillo, ¿no? Pero a pesar de no recibir una respuesta inmediata, ¿qué hizo la mujer? Siguió clamando al Señor. Clamó con fe, y el Señor fue propicio para ella. Y quiero pedirles que me acompañen a otra lectura, ahora que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, y revisaremos los versículos del 1 al 10, lo que nos dice la palabra. Lucas 7, versículos del 1 al 10, que nos dice lo siguiente: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, o sea, el centurión. Los ancianos intercedían por el centurión, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión no se sentía digno de que el Señor entrara en su hogar, pero tenía fe que solo con su palabra el Señor sería propicio a la vida de aquel por la cual intercedía. Y como última lectura, les pido que vayamos al libro de Juan, al capítulo 5, y revisemos lo que nos dice la palabra en los versículos del 1 al 9. Juan 5,
del 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Pero el hombre piensa que le dice: ¿o quieres llegar al agua? Dice: Señor, pero no tengo fuerzas para ello. ¿Qué lección? ¿Y qué enseñanza nos podrían traer estas 3 lecturas, hermanos, cuando somos vituperados, rechazados, ofendidos, humillados? Y muchas veces solamente por nuestra fe en Cristo. Y cuando somos ofendidos por querer vivir bajo su enseñanza, ¿qué nos puede enseñar esas lecturas a nosotros? Bueno, en primer lugar, podemos aprender de la mujer cananea, hermanos, que cuando estamos a punto de desfallecer, debemos de insistir y de clamar. Y debemos de tener fe en que seremos escuchados. En segundo lugar, así como el centurión, que no se sentía digno de que el Señor entrara en su casa, muchas veces no nos sentimos dignos por nuestro pasado. No, el Señor no me va a escuchar por lo que yo he sido, el Señor no me va a escuchar por lo que he hecho en mi vida. El Señor pide solamente que tengamos fe, que confiemos en Él, que a pesar de nuestro pasado, por muy oscuro que sea, Él nos convierte en criaturas nuevas, nos hace limpios. Él pide solamente que confiemos en Él. Y en tercer lugar, ese hombre paralítico que estaba en el pozo nos da un ejemplo de algo que sucede en nuestras vidas. Cuando estamos en plena lucha, cuando estamos en dificultades, hermanos, cuando sentimos que no tenemos fuerza, recordemos lo que el Señor le dijo a ese paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El Señor únicamente le pedía que tuviera fe en su palabra. Y cuando estamos en dificultades, el Señor nos quiere decir: ¿quieres ser sano? Únicamente quiere que tengamos fe en su palabra. Pablo se gloriaba de sus debilidades, porque había aprendido que el poder del Señor se perfeccionaba en su vida a través de ellas. Y al obrar esas fallas, fortalecía la fe de Pablo, su comunión con Dios. Y de la misma manera, hermanos, cuando en nuestro andar en Cristo se torna difícil, es momento de permitir que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre lo que Él quiere cambiar en nuestras vidas, que el Señor nos muestre qué hábitos de nuestra conducta, de nuestra vida, quiere eliminar el Señor. Y esto lo logramos, hermanos, solamente cuando con constancia oramos, cuando con constancia estudiamos la palabra del Señor, cuando nosotros con constancia ajustamos nuestra vida y nuestra conducta a lo que nos muestra su palabra. Y esa, hermanos, es una gran lucha, porque cuando tenemos un vicio de actitud, un mal hábito, es muy difícil erradicarlo. Y el Señor quiere que luchemos. El Señor quiere que nos expongamos a la luz de su palabra para ir transformando esos viejos hábitos. ¿Estás pasando por dificultades, hermano? ¿Te han lastimado? ¿Te han ofendido? Y no digo únicamente en la calle, ¿te han ofendido aquí en la iglesia? Recuerda que el Señor se perfecciona, recuerda que el poder del Señor
se perfecciona en la debilidad de sus hijos y lo hace ejercitando su fe. Lo hace no como un Señor ajeno a nuestros sufrimientos, sino lo hace como un Dios que nos va a transformar para ser semejantes a sus hijos, semejantes a su Hijo, para que podamos ser testigos efectivos del amor que ha tenido con nosotros y que el Señor puede tener para aquellos que se acercan a Él. El Señor tiene métodos, hermanos, muchas veces que no comprendemos y que muchas veces decimos: Señor, ¿por qué permites que esto pase en mi vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo he creído en ti? Recordemos, hermanos, que cada una de las circunstancias que pasamos, el Señor la utiliza para fortalecernos, para hacernos crecer y llegar a la estatura de aquel varón que dio su vida por nosotros y el cual nos está llamando en todo momento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, seguramente todos lo saben, Cristo hace una invitación y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este llamado que fue hecho hace miles de años, hermanos, es vigente hoy en día. Y en este versículo, hermanos, yo quisiera resaltar que el Señor, que promete entrar a quien le escucha y cenar con Él y Él con el Señor, no le dice: yo entraré a ti, luego me saldré y arréglatelas solo. Dice: y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor promete su compañía, el Señor promete su acompañamiento. El Señor dice: el que abre su puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él te quiere transformar y seguramente, hermano, pasarás por muchas luchas externas y las más difíciles, internas. Solo recuerda que el Señor está contigo, no estás solo. Él te ha dado la compañía de su Espíritu Santo para instruirte, para acompañarte, para fortalecerte. ¿Has escuchado al Señor? ¿Ya lo invitaste a morar en ti? ¿Cristo habita en tu corazón? Amén, hermanos. Recuerda que independientemente de lo que suceda, de las luchas, de las ofensas, de los fracasos, de las humillaciones, Él va a utilizar todo ello para su honra y su gloria. Él va a utilizar todo ello para hacerte crecer, para hacerle un testigo fiel. ¿No has escuchado a Cristo? Hoy es el día propicio, hermano. Hoy es el día propicio para escuchar a Cristo, que te hace la invitación de que abra su corazón. Y aunque tú hace mucho tiempo, hermano, hayas tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, hoy es el día de recordar que a pesar de las dificultades, de las luchas, de las humillaciones y los fracasos, tu Dios, tu Señor, está contigo. Solamente te pide que te esfuerces y seas valiente. Que el Señor les bendiga, hermanos.